Amigos, patriotas, magas, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 28, 7 de la noche, donde ya tenemos listo este contacto con nuestro amigo Miguel Muñoz. Miguel, presto para colaborar, trayéndonos información, dándonos luz, su punto de vista sobre lo que está aconteciendo en este momento. Hoy, a 7 días exactos de la toma de posesión del presidente Trump. Para todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente. Si usted está aquí por primera vez, gracias. Le invitamos a que se suscriban aquí con nosotros al canal y sobre todo el decálogo principal del programa es compartir. Compartir para que esta información siga fluyendo y llegue a tantas personas que requieren de tener una visión clara de lo que está sucediendo, no solamente de los medios de mainstream, como se llaman, esos que están todos empoderados por la izquierda, sino de plataformas independientes que tenemos como visión no las noticias o el comentario de las noticias, sino la interpretación y lo que está impactando sobre nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les invitamos nuevamente, suscríbanse, utilicen los algoritmos que permite la plataforma, como la manito arriba, la campana, todos esos instrumentos que ayudan pues a que los algoritmos posesionen el programa y que pueda llegar a tantas otras personas. Muchísimas gracias a todos ustedes, es lo mejor, y pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, magas, bienvenidos a este momento crucial de hoy, martes 7 de la noche, donde nos acompaña, como ya de costumbre y ahora sí tradicional, nuestro amigo Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo, estoy muy bien y espero que hayas pasado un cumpleaños feliz. 72 años no vuelven, esos no vuelven, así que vamos para los 100 ahora. Así que te deseo lo mejor y espero que haya sido bien regalado. Ante todo, sí, muchísimas gracias. Y de algo tú que acabas de decir que es muy cierto, que no regresan. Ya uno pasó por ahí. Cuando yo tenía 40, falso, cuando tenía 18, 19 años, yo veía como una quimera tan rara y tan imposible llegar a 50. Exacto. Y pasé por 50 y pasé por... Mira, y aquí estamos. Mira, yo he sido... Pero bueno, lo importante es que con salud, con dinamismo y con mucha ganas de continuar en esta lucha que es en función del futuro, que se pueda cumplir de la nación. Y que la familia también, pues, de todos nosotros puedan prosperar, pueda llegar a ser feliz, la parte principal de la Constitución, o uno de los pilares de la Constitución. Miguel, el tiempo es corto y los temas son Ok, tenemos unos cuantos aquí. Mira, vamos a empezar por el presidente Trump, porque siempre hay que empezar por el que es, el verdadero presidente de esta gran nación americana, que es el presidente Trump. Ya tú ves, no lleva una semana todavía en el cargo. Y ha hecho más, yo creo que en los 4 años que la pasada administración de Joe Biden y Kamala Harris. Porque es la verdad, mira, fue el viernes, el presidente Trump estuvo en North Carolina, donde hubo un huracán el pasado año, el Helene, y los demócratas ellos no hicieron nada, eso lo tienen todo abandonado ahí. Ahí el FEMA no fue, querían brincar a los FEMA. ¿Qué es eso? FEMA yo creo que la vamos a eliminar del mapa. Esa agencia es un desastre, no, pues, ¿cómo se dice? No compone nada. Así que yo te digo, pero mira, llegó Trump, solamente con Trump llegar ahí, ya tú ves el optimismo que hay en las personas, especialmente las personas afectadas de un huracán, ¿entiendes? Que esperan que el gobierno les dé el frente, y el gobierno demócrata, recordemos esto, el gobierno demócrata le dio la espalda al pueblo americano cuando lo necesitaba. ¿Y qué hace Trump? Va ahí,
le promete ayuda que tú sabes que lo va a hacer, que lo va a hacer, lo va a hacer. Y esta gente se veía, los puso, yo no sé si tú llegaste a ver los cortos donde él tuvo una conferencia de prensa y ahí estaban las personas afectadas. Sí, cómo no, como ellos estaban muy bien. Entonces él los hace sentir, hey, yo soy tu presidente, yo soy americano igual que tú eres americana igual que yo y yo estoy aquí para ayudarte. Le da, ¿cómo se diría una palabra? Una esperanza, esperanza de sobrevivir, de echar para adelante, de creer que tenemos un presidente ahora que no lo teníamos anteriormente. No lo teníamos. Esa gente, olvídate, todo era política, política, política. Bien, de ahí se traslada a California. Y en California va y me da gracia porque la alcaldesa de él le dijo cuánto se va a coger en que estas personas puedan sí. volver para atrás. Y ella le dijo una semana. Y ella dijo, una semana no, ya. Esto se va a hacer ya. Tú sabes que yo era un builder y yo hago las cosas como son. Y es la verdad, esa es la diferencia. Por eso es que los ignorantes demócratas y muchos republicanos, que de ellos vamos a hablar de 3 ya, lo odian. ¿Pero es por qué? Porque el gobierno no hace nada. No hace nada. Yo me recuerdo que Mitch McConnell años atrás le dijo al presidente Trump, es que el presidente Trump no sabe cómo el gobierno trabaja. Pues seguro, no trabaja. Por eso. No sirve para nada. Y él es el primero que no sirve para nada. Bueno, entonces de ahí, ¿qué te iba a decir? Le prometió que no iba a haber red tape. Los permisos, claro, siempre tiene que haber permisos y vamos a ser realistas. Ahí tiene que haber arquitectos, tiene que haber ingenieros para preparar todos esos documentos, para presentarlo, para hacer esa casa. Eso tiene que existir, no es así de fácil tampoco, pero por lo menos él le promete y él le da un optimismo a estas personas que quieren sobrevivir, y eso es un estado demócrata. Piensa que los que tienen que estar ahí envueltos son los demócratas. No, pero no. No hay nada. Así que el pueblo de California debe despertar ya y en las próximas elecciones venirse con nosotros rapidito. Porque pero nosotros somos los la gente son un poco ingrata. Vamos a ver si responden a este acto, ¿verdad? Porque, y no solamente, porque yo estuve vi sobre todo lo de California, vi lo perfecto, lo de Carolina del Norte, pero lo de California fue bien, o sea, él iba con la cuestión del apoyo, pero a la vez fue como un ultimátum de que tenían que ponerse a trabajar y le dijo las causas, firmar, tú sabes lo que firmó un decreto, o sea, para que abran las válvulas de agua, para que llegue, eso es increíble, inaudito, eso es que hablar de eso es pensar de que hay mala voluntad. Bueno, yo lo dije, yo te lo vengo diciendo que esos fuegos como el de Hawái el año pasado, ¿te recuerdas? Sí. Que terminó casi con una ciudad completa. El fuego de Los Ángeles, para mí que ahí hay mano criminal. Bueno, el fuego de Los Ángeles se parece a Roma. Cuando Nerón la quemó, yo creo que los Nerón demócratas... ¿Qué fue que tú dijiste? ¿Quién quemó a Roma? Nerón, ¿verdad? Nerón. ¿Y quién era Nerón? Romano, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tú piensas aquí? Yo pienso que aquí los demócratas están... voy a... es mejor no hablar de eso. A la gracia, aunque no es para gracia lo que pasó en California, pero la gracia es el Nerón demócrata. El Nerón demócrata. Nerón romano. Pero sí es importante ver eso, de que hay una parte de un ultimátum, porque haberle dicho a la alcaldesa, que en principio la alcaldesa, ella en unos días anteriores le dijo, no, que no sabe lo que está hablando, y que se sentó la puso en su sitio. Tú trabajas. La puso en su sitio. La puso en su sitio, Gustavo. Esa mujer después lo que se sentó fue a escuchar y a reírse. Sí. Estaba calladita y mucho más. Ahí estaba, creo que es un chino, es oriental, que es un congresista de California, de Los Ángeles. Estaba ahí ese hombre, yo creo que se iba a morir. No podía hablar. Y creo que alguien trató como de manipular a Trump y pam, y se acabó. Le dijo 2 o 3 cosas y la persona calladita.
El mismo gobernador fue y lo recibió al aeropuerto, que tú sabes que ese gobernador, Dios mío, cómo la gente puede estar mirando a ese hombre para presidente. Tiene su estado en destrucción total. No hace nada. Mira, Increíble. él no se apareció por Los Ángeles hasta 2 o 3 días después de los fuegos. Piensa, y eso porque el mismo Partido Demócrata quizás le rogó que fuera. Pero el hombre es un desastre total. Mira, pues la alcaldesa se llama Karen Bass, que es la alcaldesa de Los Ángeles. Tú sabes que ella fue congresista por Los Ángeles también, ahí en Washington, D.C. Y es olvídate, lo que es ella. El Adam Schiff que ganó para el Senado. Ella, Dios mío, ese hombre es un desastre. Ya se me dañó la noche. Se te dañó el día, mira. Imagínate tú. Mira, la alcaldesa Karen Bass de Los Ángeles le quitó fondos a los bomberos. Antes de esos fuegos, ella le quitó fondos para dárselo a los inmigrantes o otras personas, movió el dinero para cosas que no hacían falta. Y piensa ahora el desastre. Y te voy a decir que Trump tiene toda la razón. Mira, ese fuego pudo haber sido controlado mucho más. Con la tecnología que tenemos hoy en día, deberíamos tener bombas para dar agua del mar, del Pacífico, para ponernos en reserva en las montañas para cuando pasen estos fuegos tengamos agua suficiente. Mira si tú, lo que las palabras tuyas son reales, que Trump prácticamente abochornó a toda esa gente allí cuando le dijo, ustedes, las culpas están en ustedes. Y sobre todo le hablaba de los demócratas, frente al gobierno. Dicen, yo he tenido las conversaciones con amigos dirigentes en Dinamarca, lo mencionó, en Suecia, en todos esos países que son altamente madereros, y dice, ahí no hay fuego. ¿Por qué? Porque se cae un árbol y vienen enseguida y limpian y se llevan todo. Y aquí ustedes tienen que se cae un árbol y vienen los ecologistas y el árbol no lo pueden tocar porque hay que esperar. Y entonces todo esos fermentos, toda esa hierba seca es una nata, un caldo de cultivo en esos fuegos. Eso es un fósforo. Que le dijo, ustedes fueron los que lo provocaron. Se lo dijo la declarada. Ellos lo provocaron. Ustedes lo provocaron. Ellos lo provocaron, y te voy a decir más, y te lo vengo diciendo. Lo de Hawái también fue un acto de mano criminal, y aquí hubo mano criminal, pero tú sabes que me duele decir esto, y no, esa gente, pero muchos de esos que se le quemó el hogar son demócratas, que son personas, pero demócratas, pero tú sabes qué. Y me duele porque están en la calle y eso no se le decía a nadie. Pero tú sabes que ellos mismos se lo buscaron por votar por esta porquería de gente que tienen ahí. Otro de los problemas graves que pasa ahí en California, que nos afecta a nosotros, que tanta gente y tantas empresas y tantas cosas han dañado la parte allí, es que va a haber una inmigración hacia otros estados. Y entonces eso desbalancea también la situación de otros estados. O sea que, como quiera que sea el daño para la nación, y como él lo dijo ahí, nosotros, para hacer América grande otra vez, necesitamos que California salga adelante. Por eso estamos aquí. Él lo dijo. El Golden State. ¿Te recuerdas los años en los 80, en los 1800, cuando las personas del este inmigraban a California, se iban para el West? Y piensa, porque ahí era donde había oro. Ese es el Golden State. Ahí había progreso, y gracias a Dios que esos settlers lo hicieron y descubrieron a California y lo obtuvimos. Pero piensa, ahora los settlers que están allá lo quieren regalar, porque lo están regalando al mundo. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Y si no abrimos los ojos, todos los latinos, los anglosajones, la raza morena, los asiático, el mundo entero que está llegando aquí, vamos a venir a producir, vamos a venir a poner los pies en la tierra y a trabajar, no a hacer daño, porque tú sabes que hay una mano completamente criminal mundialmente que está abusando de la Constitución de Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es algo
Yo antes de avanzar y quiero dejarme aquí en este punto, sí me voy a bajar y voy a quedarme callado porque tengo una preocupación muy grande y necesito que tú me dar un poco de luz a toda esta cuestión. Yo, el programa que yo hice el domingo toco básicamente esto que te voy a decir. Ha pasado, hoy martes, se cumplen realmente la primera semana de gobierno de él, pero en los días anteriores y al momento que yo hice el programa el domingo, yo noto en Trump un empuje tan grande y una alegría tan grande por parte de la gente que me da miedo. Te digo por qué. Porque técnicamente ese empuje tan vigoroso que tiene Trump le está pisando el callo a muchísima gente y a muchísimas entidades y por menos de eso le mandan otra vez un tiro perdido al que sea. Y sabes, cuando utilizo la palabra al que sea, porque eso lo uso específicamente en el programa del domingo, es que tanto Trump como todos nosotros estamos en la mira. Porque de lo que pase con Trump nos afectará para todo el mundo. Está en expectativa. Bueno, hay un meme, mira, lo tengo pasándolo aquí en pantalla, que me reí mucho, que dice, hasta el Papa Francisco está agradecido a Trump porque tiene al mundo rezando del miedo, de las reacciones que van a recibir. Los tiene temblando. Claro, entonces, como quiera que sea, nosotros estamos también en el target ese que vamos a caer. ¿Y qué pasa con nosotros? Sí, yo veo que J.D. Vance se está moviendo muy bien hasta ahora. Muy bien, muy bien. Escoba nueva siempre barre bien, dice el dicho, pero esperemos que los 4 años sean, porque en cualquier momento pasa no sé, tú me entiendes, estoy poniendo esta falla de señal, porque tenemos que tener, como tú lo dijiste al principio, los ojos abiertos, porque las consecuencias de lo que pase, para bien o para mal, yo me estoy fijando en la parte mal, qué pasa si la parte sale mal, y si nosotros estamos conscientes de ese hecho, y qué es lo que tenemos que nosotros por hacer. En el programa del domingo, si no lo han visto, los invito a que lo vean, porque es la reflexión a eso. Todos estamos en la euforia de que el hombre ganó, sí, y nos merecemos la euforia, sí. Tenemos que estar en vanguardia con los ojos abiertos, sí, porque si no, siempre. Exactamente. Te dejo a ti a estos comentarios y me voy a, porque es crítico de verdad. Es la verdad, no, mira, ya yo lo había dicho que el vicepresidente tiene que estar preparado en cualquier momento para asumir el cargo de presidente, pero esperemos que eso sea en el 2029, después de 2028, que él gane sus elecciones, claro. Porque ya aquí lo puse en unas notas. J.D. Vance va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Yo hasta ahora tengo la luz. Y no lo estoy diciendo por A o B. Lo estoy diciendo porque él se ve que va en camino. Un hombre joven de 41 años, me parece. Sí. Perdón. Muy dinámico. Todo lo que está haciendo y está siguiendo los pasos del presidente Trump con una cautela, una inteligencia. Es un hombre brillante y ese va a ser el próximo presidente en el 2029. Ese lo vamos a inaugurar en el 2029, pero hasta ahora vamos a seguir con Trump. Ya el estado de Tennessee creo que está proponiendo algo para que Trump tenga otro término. Yo espero que él se retire ahora, porque mira, él tiene una maravillosa familia, un hombre sumamente rico, que se vaya y disfrute, porque si él ganara en el 2028 otra vez, él tuviera 82 años. Y va a salir de ahí a los 86. Ojalá que eso no suceda, ojalá que eso no suceda. Exacto, que sea, él lo tiró ahí en Los Ángeles, o creo que fue en el rally, porque de Los Ángeles él pasa a Nevada y hace un rally. Oye, es que el hombre tiene la energía. Ya yo te dije, él ha hecho en menos de una semana lo que Biden y Harris no hicieron en 4 años. Esa gente no se oía. Pasaban las desgracias y ellos no salían a la luz. Absoluto. Y este hombre, y esto le tocaba a Harris y a Biden, lo de California y lo de North Carolina también. Pero el hombre no mira, el hombre dice, yo soy presidente de los Estados Unidos y lo voy a ayudar a todos por partes iguales. Pues mira, fue ahí a Nevada, hizo un rally también y de ahí tú me acabas de decir que ayer
aterrizó en Miami. Ayer no, el domingo llegó. Sí, el domingo, perdóname. Estaba yo, bueno, haciéndolo ya a finales del programa y cuando veo la noticia y veo wow, este hombre parece un peor que una pelotita de ping-pong, está saltando en todas las... Sí. Esa parte también te vuelvo a decir, el dinamismo que él tiene. El dinamismo que él tiene. El miedo que le está infringiendo a todas las ratas, y las ratas son ratas, ¿con qué están preparando ellos? Eso es... Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que puede pasar, pero yo le aconsejaría al presidente que si hace los rallies, que los haga a puerta cerrada, en DOM, donde puede meter 20 o 25 mil personas, y que no los haga a puertas abiertas, porque el enemigo está mirando todo. Y el enemigo, que es el enemigo extranjero mundialmente, ya ellos tienen su gente. Y aquí en Estados Unidos, y ya tú sabes quiénes son los demócratas. Ellos son el enemigo de Estados Unidos. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de las confirmaciones del gabinete del presidente Trump. El primero, Marcos Rubio, latinoamericano de padres cubanos, secretario de Estado, confirmado ya 99 votos a 0. Mira esto, el comentario que tengo que hacer, Marcos se lo merece, lo sabemos muy bien, pero ahí votaron todos los demócratas menos uno que faltó por él. Claro, ¿sabes por qué? Porque estos demócratas, es que el pueblo tiene que despertar. Nosotros los latinos tenemos que despertar. ¿Por qué ellos votan todos por él? Porque ellos quieren decirnos a nosotros estamos con ustedes, los queremos. Pero eso es una hipocresía. El Partido Demócrata no quiere a nadie, no quiere a los hispanos, no quiere ni a los blancos. El Partido Demócrata tampoco quiere a los morenos. Los usan. Tenemos que meternos esto en la cabeza, los usan. Pues mira, y votaron 99, ahí hay un senador que tengo que chequear si él votó por Ratcliffe y por Hazen, no, y por Noam, que es el senador Fetterman, el senador que le dio un derrame cerebral de Pensilvania, y se ve, bueno, voy a decirlo así porque a mí me han dado 4 derrames cerebrales. Parece que ¿a ti también 3? Pues mira para allá, como estaba cantando. Yo tengo la secuencia de la parálisis facial que tuve, que gracias a Dios, pues casi no... Yo te digo. Pero yo sé lo que... yo tengo terror a eso de los derrames. Sí, los derrames son... Bueno, ya tuviste las fotos mías como yo, pero lo que le doy gracias a Dios, que a mí tengo la boquita un poquito virada y las palabras a veces se me traban, pero me ha hecho más bello que antes. Estoy como Trump. Estoy celoso. Yo creo que yo le pregunto todos los días al espejito, espejito, ¿quién será más bonito, Miguelito o yo? Y el espejito me dice, I don't know. Pues mira, entonces, pero ya hablamos de que los demócratas usan estos votos para... Nosotros sabíamos que Marco Rubio iba a ser nominado secretario de Estado, y para mí que el presidente Trump hizo buen trabajo escogiéndolo a él, porque ya necesitamos también unir a esta comunidad latina. Recuérdate que la lengua hispana es la segunda lengua del mundo, ¿ok? Y Centroamérica y Suramérica son casi todos hispanos, con la excepción de Belice y de Brasil, pero el portugués es bien apegado a nosotros. Sabe que nos entendemos muy bien. Y ya te quiero decir algo. Ya vi que China le mandó un warning a Marcos Rubio. Lo vi por ahí en estas noticias que me llegan a mí. No sería nada malo, pero un warning. Quiere decir que ya, viste lo que tú dijiste ahorita. Ellos nos están velando. Lo que China nos está velando. El mismo, mira. Entonces vamos a seguir. Ya hablamos de Marco Rubio, lo felicito, cubano-americano. Yo sé que va a hacer buen trabajo, nos va a representar muy bien, y esperemos que una a esa América Latina, a ese Centroamérica, a la nación americana, para que los rusos y los chinos y la comunidad de Irán
no se vayan apoderando de estas personas, porque lamentablemente Centroamérica y Suramérica es un continente bastante pobre y esta gente tiene mucho dinero, pueden ir a invertir y comerle el cerebro para que siga aprovechando el comunismo. Y yo creo que la persona ideal para hacer ese trabajo y pararlo es Marco Rubio. Así que buena selección, lo felicitamos y que siga adelante. Entonces viene el caso del secretario de la Defensa, Pete Hegseth. Mira esto. Ahí es donde te voy a hablar de los 3 cobardes, porque no merecen un plato de comida en Estados Unidos. Bueno, de esos tres senadores yo no voy a hablar, lo voy a dejar hablar de ti, pero voy a enfatizar el lado cuando el juramento que le tomó J.D. Vance a él, oye, eso fue tremendo, las palabras que se dijeron allí, y vuelvo a poner la imagen de J.D. Vance, sonaba tan presidenciable, o sea, el futuro, de verdad, yo estoy enfocado. Va a ser tremendo trabajo. Está haciendo tremendo trabajo. Así que lo de las ratas de republisucio que son, te lo dejo a ti. Porque mira, J.D. Vance jamás tuvo que haber ido a votar por Pete Hegseth para Breaker Tie. Eso pudo haber sido con los 3 republicanos que hubieran obtenido 53 votos. 53. Mira, ahí está la senadora de Alaska, rata, que se llama Lisa Murkowski. Esa mujer, yo no sé por qué la llaman republicana, si ella es antiamericana. Esa mujer es antiamericana. Esa mujer nunca vota y odia a Trump a muerte. Es una ignorante. Entonces de ahí viene, ya tú sabes, Mitch McConnell de Kentucky. Él dice que él es republicano. Como el estado, que es un estado muy bello. Yo estuve en Kentucky, en Louisville, Kentucky, el año pasado, y ese hombre, ¿cómo gana? Si ese hombre ya está que no puede caminar. Tuviste en la inauguración, yo no lo hubiera invitado, en la inauguración del presidente Trump, que la mujer lo tuvo, una china, lo llevaba por la mano. ¿Eh? Mira dónde está el enemigo ya. ¿Viste lo que dije? No estoy en contra de los chinos, porque los chinos hay mucha gente trabajadora y luchadora. El problema no es el pueblo chino, el problema son los gobernantes. Los gobernantes, pero cabeza ahí. Quiere que te diga el verdadero problema de los problemas mundiales. Es el gobernante demócrata de la nación americana. Estos demócratas son el peor enemigo que nosotros y otros países tienen. Entonces de ahí viene la otra, que ya está, que un día de esto se muere también con Mitch McConnell, la Susan Collins de Maine. Otra mujer que lo que da vergüenza, Solamente con un voto de uno de estos 3 hubiera pasado la nominación, pero gracias a Dios que tenemos un vicepresidente, J.D. Vance, que lo sigo diciendo, él va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ya lo verá, no porque nada va a pasar en el 2028, el pueblo se va a ir con él, porque él está cogiendo la escuela del presidente Trump, que es el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos. Nadie lo puede negar. Mira, entonces ahí pasamos para la nominación de Kristi Noem, la gobernadora de South Dakota. Yo vi los votos ayer, 59-34. Entonces los 3, ¿cómo tú le dices? A los 3 republicanos que dicen que son republicanos. Inventa tu nombre ahí, porque yo no quiero ni mencionar los 3 nombres de esas personas. No, es que da asco mencionar. Da asco, exactamente. El punto de esto es la reflexión también de que la gente, dentro de 2 años, cuando vengan las elecciones, si alguno de esos individuos está para renovar, tiene que irse, no puede permitir, pero la ingratitud de la gente y la ceguera de la gente permite que estos individuos avasallen con mensajes equivocados al votante y ellos vuelven a ganar. Así que el culpable de que esa gente está ahí son ellos. Ellos mismos. Mira, somos nosotros que votamos por esta gente. Pues mira, Kristi Noem, la gobernadora de South Dakota, fue confirmada 59 votos a 34.
ya un poquito más respetable, ya ahí el vicepresidente no tuvo que interferir. Muy buena selección, es una mujer muy patriota, casada con 3 hijos. Siempre le van a mencionar cosas a Pete Hegseth y a ella, y que a Marco Rubio también le van a sacar algo ahorita, pero lo veo muy bien, es un team bien organizado, van a ser leales al presidente Trump, que estoy seguro que Marco Rubio, Pete Hegseth y Kristi Noem, hasta ahora por donde vamos, van a ser leales al presidente Trump, porque si él los selecciona, les da un cargo, y el Homeland Security, tú sabes que es muy importante, porque, porque ese caso, esa agencia la creó George Bush, y yo no estuve de acuerdo, más gobierno, pero ahora me doy de cuenta que hace falta, pero que tiene que trabajar con el Attorney General, el FBI, en conjunto con el secretario de la Defensa también y de Estado. Ellos tienen que unirse. Ellos no pueden decir yo soy el jefe de esta agencia, tú de aquella. No. Nosotros pertenecemos al pueblo de América. Absoluto. Estamos trabajando por el pueblo de América y nos vamos a unirlos todos ellos unidos, sentados en una mesa a discutir los problemas, a cooperar con las otras agencias, la inteligencia que tengan, porque si no, no hicimos nada. No, y limpiar el pantano, en todas esas agencias. Ya, yo estoy loco por llevarle flores a Mitch McConnell. Me avisa para acompañarte. No, pero no llevársela, tirársela de lejos, así, Dios mío. Eso es un descaro, ese hombre es un descaro. La Lisa Murkowski, la senadora Susan Collins, esas personas no merecen que el pueblo americano le mencione su nombre. Es más, le doy más respeto a, ¿cómo es que se llama? Fetterman, el senador que le ha dado varios derrames cerebral de ahí de Pensilvania. Votó por Rubio. No estoy seguro si votó por Kristi Noem, te lo puedo confirmar cuando pueda, pero creo que él está hablando muy bien. Él está hablando bien, por lo menos. Yo creo que tiene más cerebro que todos los demócratas. En honor a la verdad, en el partido otrora demócrata hay gente muy buena y gente que ama a los Estados Unidos. El problema es que el país, el partido ese no existe. Eso ya no existe. Mira, bueno, ya tuviste que Robert Kennedy se salió del Partido Demócrata. Es uno de los que falta por certificar. Falta por certificar él. Pam Bondi no ha sido certificada todavía. No lo he visto. No he visto, por eso que Miguel, estaba buscando. Miguel, increíble el tiempo como pasa, nos quedan 6 minutos. Me despido, aquí te dejo a ti. Amigo, ojo, lo que viene no es fácil, no se crea que estamos viviendo la Dolce Vita. El verdadero análisis, como lo dijo Miguel en unos programas anteriores, dentro de 4 años. Tenemos que estar visor, y si esperamos llegar a 4 años con futuro, depende de nosotros. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y el tiempo que queda es, gracias, Miguel. 6 minutos nos quedan. Ok, mira, todavía falta Pam Bondi para la fiscal federal, Attorney General. Robert Kennedy falta también, pero Pam Bondi y Kash Patel para el director del FBI, esas 2 agencias son bien importantes. Necesitamos a Kash Patel en el FBI y necesitamos a Pam Bondi, fiscal federal, Attorney General. Mira, hay John Ratcliffe, confirmado 74 votos a 25. John Ratcliffe para el CIA Director, el director de la CIA, un cargo muy importante. Ya él había trabajado con el presidente Trump en la administración pasada en el National Security. Es abogado, es de Texas, un hombre muy importante, sumamente cualificado para la CIA. Y con todo eso, los votos, 25 votos a contra. Piensa, estos son los demócratas. Estoy seguro que ahí John Fetterman votó por John Ratcliffe. Y te digo la verdad, el team que el presidente Trump está componiendo, yo creo que vienen momentos muy hermosos para nuestra gran nación. Solamente saber que Trump es el presidente de los Estados Unidos, mira, yo duermo feliz. Porque no porque sea un Trump supporter, porque es un hombre que trabaja en una semana, menos de una semana. Este hombre ha hecho más
que lo que hizo Joe Biden. A Joe Biden lo veías durmiendo. ¿Ah? Durmiendo. Sleepy Joe. Sleepy Joe. Y Kamala Harris se vino a ver mira cuando se vino a ver ella, cuando el Partido Demócrata removió a Joe Biden, lo removieron y ella pegó a hacer campaña. Esa mujer ni se oía. Tenemos también que no hemos mencionado a Tom Hoffman, pero creo que él no tiene que ir al frente. El Borsar ya empezaron. No, ese puesto no. Ya empezaron a hacer buen trabajo. Estamos muy optimistas que la gran nación americana va a volver. Bueno, mira, te voy a decir esto, siempre poniendo a Dios por delante. Pero tenemos al presidente Trump, el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos. Y el mejor líder que el mundo jamás haya visto, que ya tuviste que el Papa lo dijo. Tiene el mundo rezando lo tiene. Mira, te iba a decir, bien cortito, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, supuestamente ahí vi en las redes, que está proponiendo hacerle una estatua al presidente Trump en Puerto Rico. Ya el Senado y la legislatura que se lo dé a los pobres. Pero mira, pero allá tienen, en el Capitolio de Puerto Rico, no sé si alguna vez tú has ido, sí, tienen a John Kennedy, una estatua, tienen a Barack Obama, una estatua, creo que el presidente Eisenhower y el otro fue Ronald Reagan. Mira, que la de Trump sea 1000 pies para arriba, 1000 pies de algo, un monumento, que sea un monumento casi sagrado, para que el mundo sepa que esto, pero ya le están dando peros. Y yo estoy de acuerdo que lo pongan. Pero va a seguir hasta el último día, porque hasta el último día. Es la agenda de que ellos tienen. Mira, dentro de 4 años, no es que bajen a la Estatua de la Libertad, no, la Estatua de la Libertad es un símbolo, pero debería haber un símbolo igual con lo que nosotros ciframos con la cuestión de Trump. O sea, una estatua, como dice, de 1000 pies, como mínimo, porque el sacar al país del desastre que está y lograrlo y que él llegue a los 4 años, merece esa situación. Y es lo que queda para más. Debemos mucho. Nos queda un minuto. Bueno, y recordemos siempre que un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te va a quitar todo lo que tú tienes, y esos son los demócratas. Piensa pueblo, despierta. Nos quieren quitar las iglesias, las religiones, nos quieren poner el woke. ¿Qué más quieren? Quieren destruir al pueblo americano y darle los fondos a otras personas. ¿Por qué será? Por el lavado de dinero nada más. Porque yo te lo digo, yo no tengo mucho respeto por los políticos, pero por Trump sí. A Trump sí yo le doy las gracias. Y hay muchos republicanos que están con él, y tú sabes por qué están con él. Porque tienen que estar, porque él es un líder de verdad. Él es un líder de verdad. Así que Dios me los bendiga a todos. Los quiero mucho. Empezamos el nuevo año, yo pienso que positivo. Tenemos un presidente que por lo menos nos da la cara, y yo sé que él va a prevalecer. Él va a hacer actos que el mundo jamás haya visto. Y la guerra tenemos que pararla. Y depende de nosotros. Nada más. Depende de nosotros. Seguro que un sí, abrazo. que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga a todos. Y happy birthday. Gracias. Que no se nos olvide. Vamos a ver cuándo nos vemos otra vez. Amén. Que Dios bendiga América. Okay. God bless America. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say